¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy se mueve como pez en el agua en diferentes géneros literarios. Se atreve con todo y siempre obtiene buenos resultados. Me estoy refiriendo a Juan Ramón Barat, quien por estos días promociona sus dos obras, Cuentos Deliciosos y La Sepultura 143, que es la segunda parte de su novela Deja en paz a los muertos. Muchas gracias por estar aquí, Juan Ramón. Nada, gracias a vosotros. Suele pasar que con el tiempo la gente vuelve a sus orígenes. Tú fuiste campesino hasta los 20 años y hoy, convertido en todo un escritor, retornas al campo, vuelve a ser tu casa. ¿Qué tanto influyó tu entorno para descubrir en ti tu vocación por la escritura y por ende la literatura? ¿Cómo fue ese primer contacto, Juan Ramón? Bueno, yo creo que la infancia es el paraíso perdido. Cuando uno se hace mayor se da cuenta de que todo está en la infancia. En mi caso no es una excepción, es lo mismo. Yo recuerdo mis primeros años con muchísimo cariño, fueron los años más felices de mi vida, fui un niño feliz, a pesar de que crecí, viví en una familia, en el seno de una familia muy humilde, gente campesina, gente que teníamos vacas en un corral, pero dentro de ese ambiente pobre, humilde, siempre había afición a los libros. No había muchos libros, había pocos, pero había bastante afición. Por ejemplo, mi madre fue una maestra frustrada, nunca fue maestra, porque mi madre nació antes de la Guerra Civil Española y luego tuvo que trabajar en la huerta, pero ella siempre quiso haber sido maestra, tenía afición. Le gustaba leer, le gustaba contar historias, contar cuentos, y ella me contaba mis historias y poesía y muchas cosas cuando yo era niño. Fue mi primera maestra. En el pueblo donde vivíamos ella se propuso como voluntaria para ser maestra, y me acuerdo que me leía mucho y me contaba muchas cosas. Yo creo que de ahí me viene a mí un poquito la pena, ¿no? Luego siempre había libros por allí, poquitos, pero había, pues de mi padre, de alguna tía y demás. Algunos libros eran infumables, ¿no? Eran hagiografías de estos de santos, vidas de santos y de misioneros y que no iba contigo. Sí, bueno, pero a un niño, yo qué sé, cuando yo leía lo que fuera. Y tebeos, muchos tebeos, ¿eh? Había muchos tebeos en aquella época por mi casa. Y quizá yo creo que eso me aficionó bastante. ¿Cómo te diste cuenta que servías para ser escritor? ¿Existe un momento de gracia para enfrentarse a esa revelación? Sí, bueno, yo no sabía, yo nunca decía que iba a ser escritor. Yo cuando era niño yo quería ser futbolista. Quería ser futbolista, quería ser músico, tocar la guitarra y quería hacer esas cosas. Es verdad que cuando iba al instituto, pues me gustaban siempre los libros de literatura, me gustaban los libros donde había poesía de Antonio Machado, de Bécquer, eso me gustaba. Y yo escribía imitando a Bécquer y a Machado. Se pusieron de moda en aquella época los cantautores, como Serrat, como Víctor Manuel, cantándole a Antonio Machado, a Miguel Hernández, y a mí aquello me gustaba. Yo aprendí a tocar la guitarra y cantaba poemas, y bueno, y escribía, como digo, pero más que nada pues para ligar. Porque yo por las chicas. Me di cuenta de que con la poesía podía ligar un poquillo. Y nada, llegué a la universidad, seguí escribiendo y en la universidad publiqué algunos poemitas, ¿no? Y hubo profesores que me decían que yo lo hacía bien. Yo tenía 22 años o así. Y bueno, me lo fui creyendo un poco, ¿no? Seguí escribiendo, pero sin pensar que iba a ser escritor nunca. Y bueno, y lo de ser escritor miro muchísimo después, porque yo estuve casi hasta los 40 años sin publicar nada, absolutamente. Pero sí, es otra historia. O sea, que es verdad que comenzaste a escribir en serio a los 40 años. ¿Por qué esa decisión tardía? ¿Quizá por miedo? ¿Qué pasaba contigo? Sí, no, pues no sé, la vida te lleva y te trae y no sé, en mi caso yo era una persona feliz, siempre fui una persona muy feliz, vivía intensamente todas mis etapas, la infancia, la pubertad, la adolescencia. Yo jugaba fútbol en el Valencia, en los juveniles del Valencia, estuve muchos años jugando al fútbol, iba a trabajar a la huerta con mi padre, me gustaba mucho salir con los amigos, no tenía tiempo para ponerme a escribir. Yo iba leyendo porque me gustaba leer y escribía, pero bueno, pues como que escribe pues cualquier tontería, ¿no? No tenía tiempo para pensar en mi futuro. Entonces yo creo que cuando me tomé en serio lo de la poesía fue ya cuando estaba en la universidad, incluso cuando estaba ya casado. Entonces, yo creo que cuando uno está viviendo intensamente, como en mi caso, uno no piensa en otras cosas más profundas.
Decía Schopenhauer que la vida de un hombre se divide en dos mitades, ¿no? Los primeros 40 años son el texto y a partir de los 40 el comentario. Yo creo que me pasó un poco lo mismo, siempre me acuerdo de Schopenhauer, porque es verdad que yo hasta los 40 no publiqué prácticamente nada. Esos 40 años primeros de mi vida fueron mi texto. Yo viví intensamente, viví muchísimo, he pasado por todo, he trabajado de muchas cosas, he tenido experiencias de todas clases, he conocido muchísima gente, viví intensamente. Y luego a partir de los 40 años empecé a publicar. Yo creo que eso sería el comentario que decía Schopenhauer, ¿no? Ahora. Sí, y ahora estoy sacando quizá de mis vivencias, porque uno tiene que vivir para luego escribir, si no, ¿qué va a escribir? La naturaleza te inspira, alimenta tu creatividad. ¿Qué idioma utilizas para establecer comunicación con ella y sobre qué temas hablas con la naturaleza? Es verdad que a mí me gusta muchísimo la naturaleza, muchísimo. Como decía antes, yo me crié en una familia campesina, muy humilde. Para mí la relación con la tierra, con la huerta, con las plantas, los vegetales, es una cosa fundamental. Yo no sería el mismo. De hecho, a mí me gusta muchísimo ir a la huerta de vez en cuando, a respirar, a ver cómo huelen las cebollas, cómo huelen los tomates. Cuando voy al mercado, que me encanta, me voy corriendo a donde están las verdulerías y las fruterías, porque esa es mi infancia. Yo iba a vender al mercado de abastos con mi carro, con mi caballo, llevaba cajas de coliflores y cajas de lechugas, y eso se me iba metiendo. Y me gusta muchísimo el contacto con la tierra, el contacto físico, directo con la tierra. Es como una cosa así muy telúrica, no sé cómo decirte. Entonces yo, pues quizá eso sería la parte, digamos, más filosófica de mi vida, la relación con la tierra, con lo telúrico. Eso, lógicamente, ha influido en mi forma de ver el mundo. No sé cómo decirte, para mí lo esencial es lo natural, lo que está a nuestro alrededor. Las plantas, los animales, el aire, la luz, eso es lo importante. Me gusta mucho lo natural y muy poco lo artificial. Y sería un poco como, por ponerte un ejemplo, me considero un poquito parecido como a Miguel Hernández, en ese sentido. Yo ordeñaba las vacas, yo criaba caballos, yo estaba en el corral con las gallinas y con los conejos, esa era mi infancia. Y a mí todo eso, ese mundo se me iba metiendo dentro. Pues para mí eso sería un poco como lo de Miguel Hernández, eso que le cantaba una cabra, o le cantaba, pues no sé, una oveja y cosas de esas. Lógicamente, de ahí digamos, a la reflexión filosófica sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, pues no hay nada más que un pasito. A mí los temas que me interesan son los temas universales, los temas que le interesan a cualquier ser humano de cualquier lugar y tiempo, que es la muerte, la vida, qué hacemos aquí, qué hay después de la muerte. Pero generalmente se piensa que la gente del campo es triste, melancólica, ¿no? Sin embargo, tú dices que fuiste feliz y eres feliz. Sí. ¿No te ha, de cierta forma, condicionado esa vida en el campo? No, el campo no es triste. Triste. No creo que el campo sea triste. No, yo no creo en absoluto que el campo sea triste. El campo es maravilloso, es precioso, es estupendo, es magnífico. El problema es que la vida de los campesinos puede que sea un poquito triste. ¿Por qué? Pues porque los campesinos pertenecen al sector primario, como los hombres que van a pescar al mar, los que cuidan el ganado y tal. Porque el sector primario es un sector que está muy desprotegido, muy poco valorado. Es decir, los campesinos son los más humildes de la sociedad. Entonces, la vida es una vida miserable, muchas veces una vida muy... mísera, una vida muy triste, muy pobre, muy humilde. Pasan muchas veces calamidades y desgracias y demás. Pero, vale, eso desde el punto de vista quizá económico y demás, pero desde el punto de vista poético, filosófico, yo creo que la verdad está en la naturaleza, esa es la verdad. Yo, por ejemplo, ya sé que a veces digo cosas que a lo mejor gente no entiende. A mí me encantaba cuando era niño, que cultivaba la tierra, ahora ya no lo hago, pero me sigue gustando. Me atraía mucho ir a la huerta y cuando plantaba semillas de patatas, semillas de tomates, semillas de pimientos, me encantaba sentarme cuando lo regaba y ver cómo salía, cómo brotaba la simiente, o sea, cómo rompía la corteza de la tierra y de pronto pum, salía ahí la semillita, la plantita, y digo, madre mía, eso me parecía magia, parecía eso, parecía que ahí estaba Dios,
Eso parecía Qué bonito la eso. filosofía más profunda, es decir, cómo pone una semilla y al cabo de 3 o 4 semanas la semilla rompe la corteza de la tierra y empieza a brotar la plantita, ¿no? Y cómo va creciendo. Yo mimaba las plantas, igual que mimaba los pollitos que nacían en el gallinero de mi casa, me gustaba todo eso. Me sentía que yo formaba parte De esa creación, de un ¿no? todo universal, que es una vida, un cosmos. Me gustaba y me sigue gustando y me sigue emocionando. Mira, un último ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, he ido a alquilar un piso, a comprar una casa, yo quiero una casa siempre, porque quiero un corral, un jardín con tener plantas, como esto que se ve aquí a mi espalda. Pues ¿Y no, tus gatos? me ¿Y tus enseñaban gatos? pisos, sí, mis gatos y mis perros, y me enseñaban pisos. Y cuando me enseñaban un piso, decía, pero aquí ¿dónde está el limonero? Y la gente decía, ¿pero qué dice un limonero? Digo, es que yo no entiendo una Traía casa una maceta. sin un limonero, no lo entiendo. Tengo entendido que te gusta escribir de todo, poesía, cuentos, teatro, novelas, etcétera, tanto para niños como para adultos. E incluso le has hecho poemas a la Virgen, a animales abandonados y muchos de corte romántico a solicitud de enamorados con poco talento. ¿Alguna vez te propusieron escribirle el discurso a un político o te pidieron alquilar tu pluma a favor de un escritor famoso? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, he escrito de todo, es verdad, he escrito y escribo de todo, los géneros tradicionales, que son ¿no? la novela, la prosa, la narrativa, la poesía, el teatro, todo eso lo escribo para adultos, para jóvenes y tal. He escrito muchísimas cosas muy graciosas, por ejemplo, he escrito a la Virgen de no sé qué, un encargo. ¿Y eres creyente a propósito? No, yo no soy nada creyente. No, pero por encargo. Por encargo, a mí me encargan muchas cosas y yo las escribo. Por ejemplo, no sé, una despedida o uno que se jubila. Y entonces me encarga, oye, escríbele a este que se jubila unos versos y tal. Pues yo le escribo unos versos a uno que se jubila. O es que a una mujer que cumple 90 años, pues le escribo unos versos. A una amiga que se casa, pues le escribo unos versos. A veces lo hago en clave de, pues, a título personal, porque me apetece, y a veces me lo encarga cualquiera, mi madre, un amigo, no sé quién. Esto lo hago todo gratis et amore, sin cobrar, ¿no? Es verdad que en cierta ocasión un político me dijo que le escribiera un discursillo, ¿no? Un discurso, unas palabras que iba a decir y tal, pero bueno, esto tampoco cobré, esto es una cosa así también amistosa, porque era un político, digamos, municipal, local, que no se expresaba muy bien. ¿Pero compartía tu ideología o no? No, pero... pero igual. No, pero no era un discurso político, era un discurso de otra índole, era político, pero no había ideología, entonces por eso me prestaba, ¿no? Y más que nada, bueno, por la amistad que nos unía y demás. Porque yo tengo amigos de todos los colores, Y lo único que me falta, que no me ha ocurrido todavía, es que me contraten para escribirle como negro a un escritor famoso. Eso no me ha ocurrido todavía. Pero espero que no me ocurra nunca. ¿aceptarías? En caso... No creo. No. Tendrían que sobornarme mucho. ¿Muchos millones? A ver, en principio no, ya digo que no creo, vamos, no. Profundamente no. Ahora bien, me dicen, oye, toma 6 millones de euros y escribes una novela, aunque me la firme fulanito de tal. Digo, bueno, entonces igual me lo pienso. Claro, no sé. Y luego te retiras, ¿no? Claro, y ya con eso me retiro. Y una granja ya tendrías que comprar, ¿no? Pues sí, no sé. Te atreves con todo tipo de género, ya lo he comprobado. Sin embargo, sientes un cariño especial por la poesía. Tanto que aseguras que la poesía es la primera manifestación artística del ser humano. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Sí, porque, a ver, la poesía es muy anterior a la narrativa, es evidente. La poesía es incluso anterior al teatro. La poesía es lo primero, porque la poesía está emparentada con la música. ¿Vale? Correcto. De hecho, la poesía siempre se ha cantado, siempre se ha estado acompañada de instrumentos musicales, como la guitarra, el laúd, la lira, la bandurria, etc. Las primeras manifestaciones del ser humano en la más remota antigüedad tenían que ver con la poesía y con la música. No como lo entendemos hoy en día la poesía, sino esa poesía primigenia, original, pues que eran unos versos, unas palabras, podían ser un salmo a los dioses, podían ser en la liturgia, cualquier liturgia, un canto a los muertos, unas palabras a los seres que se han muerto, 4 versos que hablaban de amor, a los héroes de las Olimpiadas, por ejemplo, en la antiquísima Grecia, de manera que las primeras manifestaciones humanas tenían que ver con eso, con esa poesía original que eran pocos versos, pocas palabras, pero con pocas palabras se puede decir muchísimo.
tú no podías escribir en aquella época, primero porque no había imprenta, no había papel. Imagínate escribir el Quijote en aquella época, no había material, era imposible. Y luego quiere decir otra cosa, y es que es verdad que sigue siendo un poquito lo mismo. Es decir, los poetas antiguos no se llamaban poetas. Bueno, poeta es un término griego que significa creador, pero también se llamaban vates, del verbo vaticinar, el que adivina, el que puede prever el futuro. Es una especie como de profetas, casi como, tienen como una función casi como de sacerdote, ¿no? De intermediario entre el mundo de los vivos y el mundo de los dioses. Esa es la función del poeta en sus inicios. Y a mí eso es lo que me interesa, que puede tener todavía, eso de expresar lo inefable, lo que no se puede decir con otras palabras. Ahí está la poesía, ¿no? La metáfora brillantísima te puede decir mucho más que una novela. Que linda con lo sagrado, ¿no es así? Limita con lo sagrado, efectivamente, porque habla de lo que muchas veces el ser humano no es capaz de expresar con otras palabras. Eres un escritor de una rutina diaria. ¿De qué manera planteas tu trabajo literario? ¿Qué necesitas para ponerte manos a la obra? Pues mira, yo soy una persona muy disciplinada, sobre todo para trabajar, para escribir. Yo creo que un escritor tiene que ser una persona seria con su trabajo, con su horario, y ponerse cara al papel todos los días, las horas que él determine o establezca en función del proyecto que tenga delante. En ese sentido, yo cuando estoy, por ejemplo, escribiendo una novela, estoy dentro de un proyecto narrativo, pues me levanto a una hora por las 7 de la mañana, me ducho, me tomo mi café y tal, y me pongo a las 7:30 a las 8 cara al papel en blanco. ¿Dónde me quedé ayer? Releo lo último que leí y pim pam, y sigo escribiendo. Y así, un día, 2 días, 3 días. Y escribo X horas, X folios todos los días. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un escritor serio. Eso de, no, cuando venga la inspiración ya escribo, ya lo que se me ocurra, aquí y allá, eso, bueno, eso me parece que está bien. Parece que está bien, pero si uno quiere escribir, digamos, en serio una obra, pues tiene que tener una disciplina de trabajo, como el oficinista y como el tío que va, pues no sé, al taller, etcétera, porque un escritor no va a ser igual. Y lo mismo, uno siempre tiene cosas que decir. Eso de que no, cuando venga la inspiración me pongo a escribir, eso es mentira, es una tontería que no se cree nadie. ¿Pero te ha pasado que te has quedado en blanco, por ejemplo? Sí, eso ocurre muchas veces. Eso, ocurre muchas veces que tú te pones cara el papel en blanco y pues ese día pues estás bajo de forma o ese día pues no se te ocurre nada. Y entonces tú escribes y escribes y escribes y escribes. Escribes mejor, escribes peor, pero escribes. Y puede ocurrir que al cabo de media hora que estás escribiendo, de pronto vas calentándote, te vas calentando. Es como todo. Como una máquina. Como una máquina, te vas calentando y de pronto, uy, pues mira, y de pronto una idea te lleva a otra, y de pronto estás escribiendo y estás a gusto, y fluyes, ¿no? Y fluyes. Y me ocurre muy a menudo, muchísimo, que cuando ya estoy a lo mejor 5 horas, imagínate, no sé, muchas horas escribiendo una novela, tal, pues resulta que vuelvo a releerlo todo por la tarde o el día siguiente y a lo mejor la primera página no vale nada, es la peor. Es lo que me costó arrancar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. ¿Por qué? Porque claro, tú te has levantado, te sientas, estás en frío y te cuesta arrancar. Pero una vez has arrancado ya la cosa fluye normalmente. Pero no pasa nada. Retiras la primera página que escribiste y ya está. Atravesaste un periodo de silencio. ¿A qué se debió? ¿Padeciste algún tipo de crisis personal? Bueno, el silencio a que te refieres, yo creo que lo comentábamos antes. Yo estuve hasta los 40 años escribiendo y leyendo mucho, y escribía también, pero no publicaba. Pero no publicaba pues simplemente pues porque no se daba la ocasión, porque no me salía ninguna editorial maravillosa, porque no ganaba ningún premio, porque no me lo tomaba demasiado en serio. Pues bueno, es esa fase en la que estamos todos los escritores al principio, pues que no publicas, escribes y no publicas. Y así estuve mucho tiempo. Es verdad que me casé con 27 años, 28 años tenía, me casé, luego vinieron los hijos, tuve 2 hijos, me dediqué a criar a mis hijos, fui feliz, era muy feliz en esa época, recién casado, con mis hijos y tal, pues yo no tenía preocupaciones de escribir ni de nada. La mejor poesía que podía hacer era estar con mis hijos en aquella época. Cuando ya mis hijos ya eran un poquito mayores, yo ya me puse casi con 38, 39 años, pues me puse a retomar el tema de la escritura un poco más en serio y tuve la suerte de ganar un concurso de poesía que fue, digamos, el detonante, ¿no? Fue el principio de todo esto. A partir de ahí vinieron otros premios, otros libros y ya pues
mira, hasta hoy. Ahora mismo ya tengo muchos libros y tengo ya una trayectoria, ¿no? Pero no es que estuviera pasando un silencio a propósito de nada, sino simplemente que la vida me llevaba por otro sitio. ¿Puede un escritor saturarse de tanta literatura? ¿Son necesarios los periodos de desconexión? Claro, son imprescindibles los periodos de desconexión y es imprescindible dedicarte a otras cosas y alternar la escritura con otras tareas, ¿no? Sobre todo en el tema de la poesía me ha ocurrido eso bastante. O sea, yo escribí 4 o 5 libros de poesía, bastante seguidos, los publiqué en un periodo de 5 o 6 años, desde los 40 hasta los 46 años o así, estuve publicando poesía sin parar, 46 a los 46, desde los 40 hasta los 46, 47 años. Publiqué 6 o 7 libros de poesía, casi todos con premios, y me di cuenta de que tenía que parar. Tenía que parar porque yo no podía salir a un libro de poesía por año, incluso a veces 2 libros en un año, porque corría el riesgo de repetirme. ¿Qué le ha pasado? Eso le ha pasado a mucha gente. Eso le ha pasado a mucha gente. Le ha pasado a Antonio Machado, eso le ha pasado a Juan Ramón Jiménez, le pasa a muchísima gente el repetirse. Porque uno, claro, si estás escribiendo sin parar, pues lógicamente las ideas son las mismas, los temas son los mismos, el estilo es el mismo y te puedes repetir. Y luego a la larga, pues a la larga es una lástima. Porque a la larga dices, bueno, ¿para qué tiene que uno escribir 20 veces sobre un limonero? ¿Entiendes? Entonces me di cuenta de que tenía que parar y paré. Y paré y me dediqué a escribir teatro y a escribir novelas, que es donde estoy ahora mismo. ¿Vale? Yo creo que eso es necesario. Te gusta el fútbol, pero pocos saben que fuiste futbolista del Valencia, desde los 12 hasta los 20 años. ¿Qué pasó con tu carrera deportiva? ¿Por qué no continuaste? Te lo pregunto con avidez porque comparaste en una anterior entrevista el lago de los cisnes con un partido de fútbol. Mira, que van a pensar algunos, ¿eh? ¿En qué se asemejan? ¿Eres capaz de ver belleza en todo? Sí, bueno, a ver, es verdad que jugué fútbol, lo que comentaba también hace un rato, jugué en la escuela del Valencia desde los 12 hasta los 20 años o así, 8 o 9 años. Tenemos alevines, infantiles, juveniles, llegué a jugar en segunda división, en Valencia B, se llamaba Mestalla, y algunos de mis compañeros llegaron a jugar en la selección española y todo. A mí me ocurrió que tuve una lesión muy grave en el tobillo derecho, me operé con 21 años, me operé en la Federación Valenciana de Fútbol y me dijeron que me tenía que dejar el fútbol con 21 años. ¿Vale? Eso le ha pasado, por ejemplo, a Julio Iglesias, o le pasó a Javier Clemente también, que se dejaron el fútbol muy jovencitos. Una cosa parecida. Yo no sé si hubiera llegado o no hubiera llegado a ser futbolista. En mi caso yo creo que casi me vino hasta bien, porque yo creo que no hubiera ni estudiado si hubiera sido futbolista. Me puse a estudiar cuando dejé el fútbol a raíz de esta operación. A los 22 años empecé mi carrera, mis estudios. Y nada, es verdad que el fútbol me gusta, lógicamente, y a veces lo he comparado con una ópera de Tchaikovsky, que dices tú. A ver, a mí me gusta yo creo que el fútbol puede llegar a ser un arte en determinados momentos. A ver, cuando hay un equipo de fútbol que tiene 5, 6, 7, 8 jugadores que son maravillosos, que tocan el balón, que parecen malabaristas y que se pasan la pelota y la tocan para aquí, no sé. Hay veces en que eso es una maravilla, es un arte, y yo disfruto. A mí me gusta, me da igual si es el Barça, si es el Madrid, si es el Atlético de Madrid, si es el Bilbao, si es el Valencia, me da igual. Lo que me gusta es el buen fútbol, me gusta la calidad. Y hay veces en que he visto equipos jugar al fútbol que da gusto, se me cae la baba de cómo juegan y digo, Dios mío, si esto es un arte, es maravilloso. Y entonces en ese sentido lo he podido comparar mejor con una ópera de Tchaikovsky o lo que sea, porque bueno, puede haber arte en el deporte, ¿por qué no? De hecho lo hay, yo creo que sí, hay arte en todas partes. La belleza está en todas partes, a nuestro alrededor, la poesía. Yo a veces lo digo medio broma, digo, no sé, por poner un ejemplo, yo he visto a veces jugar a algunos jugadores como Iniesta, los que nos estén viendo, Iniesta, pues el jugador de Iniesta, digo, esto es poesía pura, este hace poesía con un balón, o Messi hace poesía con el balón muchas veces. Nos perdimos a lo mejor al poeta futbolista, ¿no? En tu caso, ¿no? Sí, bueno, había alguien, sí, no lo sé. Bueno, pero no sería el primero, ¿eh? Hay muchos escritores, no sé, Javier Marías es un forofo del fútbol, o por ejemplo, no sé, hay muchísimos que son muy aficionados, ¿eh? Yo creo que, vamos, es una cosa normal, es deporte de nuestra época y bueno, pues está en todas partes. Y que gusta mucho, definitivamente, muchos fanáticos. La cocina es una de tus pasiones, u otra de tus pasiones. Y según entiendo, aprendiste de las mujeres de tu familia. Sin embargo,
No sabía que eras un experto en postres. ¿Qué tanto sobre esto nos ilustras en tu obra Cuentos Deliciosos? A ver, comparte tus recetas. Sí, bueno, a ver, sí, me gusta mucho la cocina también. Me parece que la cocina es también puede ser poesía también, ¿eh? Sí. A ver, me explico. A ver, la poesía significaba creación, lo dije antes, para los griegos. Del griego poiesis, la creación. El poeta es el creador. Eso es la etimología. Hay creación, uno puede ser muy creativo en el fútbol, puede ser muy creativo en la cocina, uno puede ser creativo, no sé, un mecánico, no sé, un campesino puede ser muy creativo, cualquiera puede ser creativo en esta vida. Yo creo que lo más triste, lo más horroroso es que uno no sea creativo en lo que hace. Hay que ser creativo, hay que tener imaginación. En la cocina yo soy imaginativo, soy creativo. Hombre, a ver, me gusta hacer cosas tradicionales, que están muy bien, pero también me gusta mucho innovar, inventar sobre la marcha. Me parece que es muy divertido, muy gamberro todo eso, y está muy bien, ¿por qué no? Y a mí, en ese sentido, sí que pienso que hay poesía o hay creación en la cocina, lo puede haber, la hay, de hecho, ¿no? Y me gusta la cocina, me gusta la experimentación, como en todas las facetas de la vida. Le debo bastante a mi madre, a mi abuela, mi hermana, que son muy buenas cocineras, y he aprendido mucho de ellas. En cuanto a lo de los dulces que decías tú, a ver, yo sé que es una pregunta con trampa, porque tengo un libro, que lo tengo por aquí, mira, te lo voy a enseñar, a ver, que es este libro, que se llama Cuentos Deliciosos. Es verdad que los cuentos deliciosos son deliciosos en doble sentido, son deliciosos porque son muy divertidos, están todos basados en anécdotas muy graciosas, son breves, y son deliciosos también porque todos tienen en común algo, que es que todos tratan sobre algún dulce, algún postre, algún pastel. De hecho, los títulos de los cuentos son, pues no sé, pues pastel de boniato, dulce de membrillo... ¿Pero inventados por ti? A ver, los cuentos me los he inventado yo. ¿Ya las recetas? No, los dulces y las recetas existen. Ya existen. Y por ejemplo, brazo de gitano, de todo el mundo. Bueno, entonces un cuento se llama Brazo de gitano. ¿Y qué pasa? Bueno, pues todos los cuentos tienen en común, pues eso, que ocurre algo, una anécdota que tiene que ver con un dulce. Pues por ejemplo, no sé, imagínate uno que entra a una panadería va a pedir un dulce y se enamora de la panadera que hay allí. Y el hombre va todos los días a comprar el dulce a la panadera, a darle lata a la panadera, ¿no? Y tal. Pues por ejemplo, entonces, pero a mí personalmente no me gustan demasiado los dulces, la repostería, Yo prefiero lo saladito, pero bueno. Pero también me gusta, Pero te gusta combinar lo salado con lo dulce, ¿no? ¿Te atreves con esas cosas? Por supuestísimo, me gusta combinar lo salado y lo dulce, claro, porque lo salado y lo dulce no son antagónicos, no son contrarios. Yo, por ejemplo, digo muchas veces, a ver, si a ti te sale un puchero, un cocido, te sale salado, se te ha ido la sal, tú no lo contrarrestas echándole azúcar. O si le pones mucho azúcar, no sé, imagínate al vaso de leche, no le pones sal para contrarrestar. Entonces los dulces y los salados no son contrarios, al contrario, son complementarios. Y a mí me gusta combinar. Eso que dicen, melón con jamón, uy, mira tú, arroz con ciruelas, pato a la naranja. Uy, madre mía, qué maravilla, yo, una cosa rarísima. Habrá que probar. Berenjena con chocolate, mi especialidad. Qué cosa más bonita. Berenjena con chocolate. Está buenísima. Sí, habrá que probar, no sé. Vamos a ver. Acaba de salir la segunda parte de tu novela Deja en paz a los muertos, que lleva por título La sepultura 142. ¿Qué te condujo a escribir este tipo de literatura y algo más? Sí. ¿Las ubicamos como thriller o novela negra? Hay mucha confusión al respecto. Sí, mira, te las voy a enseñar, las tengo aquí, ¿vale? A ver. Son estas, mira qué bonitas son las dos, la azul y la verde. La azul es Deja en paz a los muertos y la verde es La sepultura 142. Pues a ver, son novelas negras, diríamos, novela negra, novela más que juvenil, vale, puede ser novela juvenil, pero yo más bien diría novela para todos los públicos. Porque me ha ocurrido con ellas que voy a veces a un instituto a dar una charla y entonces los alumnos que la han leído, vienen a que se la firme y tal y cual, y me dicen, uy, se la ha leído mi padre, se la está leyendo mi abuela, no sé qué, le está gustando, tal. O sea que son novelas que son para todos los públicos, aunque en un principio yo estaba pensando en un público, digamos, de 14, 15 años, ¿no? En vez de escribirlas por mis hijos, porque tengo 2 hijos y, bueno, mis hijos son lectores míos también y siempre me decían, papá, siempre escribes para adultos, escribí algo para nosotros y tal, y les escribí para ellos. Escribí Deja en paz a los muertos, funcionó muy bien, fue un éxito, a los chavales les encanta y me pedían la continuación. Así que escribí la continuación, que es esta, La sepultura 142.
Y nada, yo... Y creo que ganó un premio, ¿no? Deja en paz a los Sí, muertos. con esta gané un premio que es el premio H, que es un premio bastante importante. Bueno, yo creo que es el premio más bonito que se puede ganar. Yo creo que es el más importante que ganar y que ganaré nunca. Y te lo explico. Porque es un premio que es, lo eligen los lectores. Y entonces lo eligen los lectores de 13, 14 y 15 años. La mejor novela juvenil, según ellos, de todo el año en España. Esta novela la votaron, unos 4.000 niños votaban, de esos 4.000, bueno, perdón, 4.000, de los 4.000 votaban 2.000, porque eran 4.000 votaban novela de adultos y 2.000 la novela juvenil. Así que unos 2.000 niños votaron. Y de esos 2.000 niños, casi el 70% votaron esta novela. Esta novela. Ellos, los niños. Es decir, que no es que hay un jurado, no es que le dicen, no, esa novela, no, no. Es que lo elegían ellos. Yo creo que eso es lo más bonito que te puede pasar a uno. A raíz de ese éxito, eso se llama Premio H. Y eso es en Cartagena, en Murcia. A raíz de ese premio, pues se me abrieron algunas puertas, ¿no? Pues claro, lógicamente era una cosa llamativa, ¿no? Así es. Y entonces me llamaron de otras editoriales para ver si podía hacer algo con ellas y demás. Y bueno, el fruto de eso fue la continuación. Pues claro, ya después de eso tenía que escribir la continuación, quisiera o no quisiera. ¿Y habrá una tercera parte? Y seguramente va a haber una tercera, seguramente sí. Vamos a ver cómo funciona la segunda parte, que es la Sepultura 142. Si funciona con normalidad, habrá una tercera parte. Qué bien. Vamos a seguir con la música, a ver, a tus pasiones. Disfrutas mucho con la música, en especial de la clásica, pero también te dejas llevar por el bolero, el jazz, bossa nova, entre otros. ¿Hay algo que te guste o rescates de las tendencias actuales? ¿O quizá eres de los que piensan que la música se halla en franca decadencia? Yo pienso que la música no está en decadencia, no está en decadencia. La música es y será siempre como la poesía, una de las manifestaciones esenciales, básicas del ser humano. Forma parte del espíritu del hombre. Es verdad que la música evoluciona, como evoluciona todo, como evoluciona la arquitectura, como evoluciona, pues no sé, la moda, cualquier cosa. Hoy no se pueden hacer catedrales al estilo gótico. Hoy no se puede escribir como escribía Cervantes, hoy no se puede componer como componía Mozart. A mí me gusta la música clásica, ¿vale? Yo pienso que me gusta la música que ha pasado el filtro del tiempo, el filtro de la historia. Me gusta la música clásica, no toda, no toda, pero hay mucha que sí me gusta muchísimo. Me gusta la música, me gusta el jazz, me gusta la bossa nova, los boleros, la música suave. Lo que no soporto es la estridencia. A mí la estridencia me pone malísimo. Yo, por ejemplo, el rap, el heavy, la máquina o el rock and roll, eso me pone malísimo, no me gusta. Yo cuando hay mucha percusión y mucho ruido, prefiero el silencio, me gusta mucho más el silencio, ¿no? Hoy en día hay música buenísima también, ¿vale? Pero no es la música que ponen en la radio normalmente. Por ejemplo, el cine, yo creo que el cine hoy en día es el referente, ¿no? Hay muchísimas bandas sonoras de muchas películas que son extraordinarias, que ya las podía haber firmado, no sé, Mozart, Beethoven o Puccini o no sé, Brahms, ¿no? Por ejemplo, Memorias de África, La lista de Schindler, no sé, etcétera, ¿no? Y hay compositores específicos de cine que son espectaculares, como Ennio Morricone, Henry Mancini, John Williams, John Barry, o en español, por ejemplo, Roque Baños. Yo creo que Roque Baños, por ejemplo, por poner un ejemplo, hizo la música de las 13 Rosas. Yo creo que es una banda sonora, vamos, espectacular. Entonces, yo creo que esa es la música que me gusta. Luego también pues hay grupos que hacen música alternativa, música de esta New Age, que se llama, como Susan Ciani o Secret Garden. Bueno, pues a mí eso sí me gusta. Tocas la guitarra. He visto muchas fotos tuyas, no te he escuchado. ¿Has pensado en componer alguna canción? Y a propósito, ¿también cantas? Como haces de todo, pregunto, ¿no? Sí, toco la guitarra y canto, sí. Es que yo le echo morro a todo. Lo que pasa es que no sé solfeo. Yo aprendí a tocar la guitarra, pues como se aprendía antes un poco así, para cantar así entre amigos y demás, pues los grupitos adolescentes, y entonces pues aprendí a poner el do, el re, el fa, el mi, y ya te digo, me acuerdo de la época de Serrat, que me influyó mucho, y Víctor Manuel, que le ponía música a los poemas de Machado y de Miguel Hernández, y a mí esa época, Víctor Jara también, en aquella época, me gustaba mucho todo eso, Jorge Cafrune,
Eso me parecía música, es que juntar música y poesía me parecía ya la leche. Y en esa época yo empecé, pues eso, a cantar canciones de Serrat y demás, o a veces yo le ponía la letra yo a mis propios poemas y los cantaba y ya está. Y se me da bien, o sea, se me da bien. Pero no lo hacías con ninguna chica, ¿no? Supongo. Para Sí, ninguna también. No, también ligaba lo que podía. También. A ver, aquí una cosa no quita lo cortés no quita lo valiente, ¿eh? Yo si podía, siempre ligaba, si podía. Yo siempre tenía que, si podía. Entonces, a mí, ¿qué vamos a hacer? Me gustaban las chicas y me siguen gustando las chicas. Entonces, yo si podía, quizá, cada uno tiene sus recursos. Yo tenía la poesía, la guitarra, cada uno tiene lo que puede. Y entonces, pues, no se me da mal, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, pues cuando voy a un instituto a dar una charla con alguno de mis libros, sobre todo si han leído algún libro de poesía, de los que yo tengo para chavales también de instituto, pues yo le pongo música a mis poemas y los canto, y bueno, y entretiene, ¿no? Y ameniza. Sí, a los niños les parece maravilloso. Digo, pero vamos a ver, es que yo no estoy descubriendo nada, porque la poesía siempre se ha cantado, lo decíamos antes, ¿no? La poesía siempre se ha cantado. Los griegos iban con la lira, en la Edad Media los trovadores llevaban pues una guitarrita que era la vihuela, pues no sé, yo creo que Serrat, por ejemplo, es una especie de poeta moderno, Joaquín Sabina, gente así. Y hay muchísimos, ¿no? O Ismael Serrano, hoy en día, hay muchísimos. Entonces, la poesía siempre se ha cantado. Entonces, para ser los niños, claro, les hace mucha gracia. Bueno, la pega es que yo no sé, no canto rock and roll, ni canto rap, ¿no? Pero ni bueno, en inglés, ni en inglés. Ni en inglés, pero vamos, se me da regular. Has declarado que no hay que tener prejuicios en la cocina, que hay que atreverse con todo, ¿no? A combinar, a experimentar, y que lo mismo ocurre en la poesía, que vale todo. ¿Esto puede aplicarse a nuestra vida común y silvestre? ¿Qué tanto podemos permitirnos a nosotros y permitirle a los demás? Bueno, yo creo que el mundo sería mucho más maravilloso si la gente fuera libre, sinceramente libre, y aplicara la máxima esa de no hagas para los demás lo que no quieras que te hagan a ti, que eso ya está inventado hace mucho tiempo. El mundo sería otra cosa, ¿no? Por desgracia la gente no suele ser libre. La gente tiene miedo de ser libre, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque, a ver, en un rebaño de ovejas blancas, ser la oveja negra es señalarte. Entonces, que te marquen, eso es, pues no sé, la gente tiene miedo de ser diferente. Los jóvenes forman grupos. Pues se pone de moda vestir de negro, van todos de negro. Ser de un equipo en un barrio, pues todos son del equipo. El que es del equipo contrario lo señalan. Entonces, el ser diferente siempre es señalarte, es siempre ponerte en evidencia. Decir una opinión contraria a lo que piensa la inmensa mayoría es señalarte, ponerte en evidencia. Entonces, ¿y si me equivoco? ¿Y si se burlan de mí? ¿Y si luego no me hablan? ¿Y si tal? ¿Y si cual? Y eso le pasa a los niños, a los adolescentes, le pasa a los adultos. Los adultos también prefieren formar parte del rebaño. El hombre es un ser gregario, formamos parte de un rebaño. Y no lo digo en sentido peyorativo ni despectivo, lo digo en el sentido etimológico, la grey, somos una grey. Entonces, formas parte de una grey, de un rebaño. Entonces, es más fácil, es más cómodo no llamar la atención, pasar desapercibido, en la vida más llevadera. Entonces, muchas veces, si decimos lo que pensamos que va en contra de los demás, pues entonces pues lo pasamos mal. Entonces, la gente muchas veces no es libre, sinceramente no es libre, porque ser libre implica una responsabilidad, una responsabilidad muy fuerte contra muchas cosas. Yo pienso eso, sinceramente. ¿Tú eres libre? ¿Eres una oveja negra? A ver, yo intento ser libre en la medida de mis posibilidades, intento serlo. Por ejemplo, vamos a ver, no sé cómo decirte, voy a poner un ejemplo peregrino, que a lo mejor no viene a cuenta, pero por ejemplo, cuando yo me casé, yo soy de un pueblo muy pequeñito, un pueblo que va a tener 500 habitantes. Cuando yo me casé hace ya 30 y pico, 28, 29 años, yo no me casé por la iglesia. Entonces, no casarme por la iglesia en mi pueblo, que es un pueblo nacional, católico, tradicional, allí vamos, todo pasa por la vicaría, por la iglesia, eso fue un pequeño escándalo. Sobre todo porque yo era una familia religiosa, tradicional y demás. Entonces, yo en decidir casarme por lo civil en aquel momento fue y sobre todo cuando decían mis hijos que no los bauticé. Eso era inconcebible, ¿no?
Entonces, la gente no hace eso. Luego mis amigos, por ejemplo, yo tengo amigos que no son cristianos, católicos, no van a misa, no dan, y luego se casan por la iglesia y cosas de esas. Digo, ¿pero por qué te casas por la iglesia si tú no crees en eso? Ay, pues porque es lo normal, lo que hacen todos y tal. Digo, pero tú no eres libre. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es un ejemplo. Y pues bueno, políticamente ya ni te cuento, la gente no es libre. De ser libre es difícil, implica un riesgo de que, bueno, de que puede haber exclusión y demás. Incluso agresión. Incluso a veces agresión, porque la gente no comprende que tú pienses de otra manera. Entonces yo pienso eso por un lado, y luego pienso que yo me comporto en la vida de la siguiente manera. Yo nunca hago a alguien cualquier cosa que yo no me gustaría que me hicieran a mí. Yo creo que eso es la base. Es la base. Si todo el mundo hiciera eso, esto sería maravilloso. Pero estamos en este mundo. Es que es así, claro. La gente nunca piensa en los demás, no tiene esa compasión o esa misericordia, o nunca se pone en el lado del otro. Porque los seres humanos somos así. Yo entiendo que bueno, el ser humano en líneas generales pues es egoísta, es envidioso, es avaricioso. Todos somos un poco egoístas, un poco avariciosos, un poco insolidarios. Todos somos un poquito. Pero bueno, ya por lo menos ser consciente de todo eso, intentar ya cambiarlo, yo creo que ya es bastante. Ya es un avance. ¿Cualquiera está en condiciones de convertir su vida en poesía? Sí, yo creo que, bueno, no sé cómo decírtelo, pero yo creo que todos los seres humanos, todos, tienen una historia que contar. Yo creo que todas las vidas son una historia, todos proceden de una familia, de unos padres, de una madre, un padre, una madre, tienen gente alrededor, todos hemos pasado peripecias, angustias, alegrías, todos tenemos algo que contar. Cualquier persona puede ser el centro neurálgico de una novela, de una narración. Ahora, lo de la poesía, yo creo que la poesía ya es otro cantar, porque la poesía, para empezar, a la inmensa mayoría no le gusta la poesía. La poesía le gusta a lo decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? La inmensa minoría, una minoría. Yo creo que la poesía está ahí, está en todas partes, La poesía no hace falta decirla con palabras. La poesía puede ser simplemente una tarde, un atardecer, o puede ser cuando, no sé, una flor de una dama de noche, que se abre por las noches. Cuando se abre, el momento de abrir, si es la flor de la dama de noche, yo lo he presenciado muchas veces y eso es que se te cae la baba. O sea, es una pasada, eso es poesía. Poesía puede ser estar una tarde en silencio viendo una fuente y escuchando la música del agua, por ejemplo. La poesía está en todas partes. Lo que te habla, porque la flor cuando se abre por la noche, o la música, el agua, el sonido del agua, o el atardecer, eso te habla, sin palabras, pero te habla de otras cosas, del paso del tiempo, de la belleza, de lo que se nos escapa todos los días, de lo que está ahí y no podemos coger. Y a veces te dan ganas de llorar y dices, es que estoy viendo la belleza, la estoy notando y no la puedo coger. ¿Entiendes o no? Eso lo perciben personas, muchas personas lo perciben y no saben que eso es poesía, o no lo llaman de otra manera, no sé cómo le llaman, pero cualquiera se emociona muchas veces ante una música, un crepúsculo, mucha gente se emociona. No lo llama poesía, pero es poesía. No sé cómo decirte, es muy complicado esto de la poesía. O nos falta abrir nuestros sentidos, ¿no? En ese aspecto. Sí, pero bueno, luego también es verdad que hay gente que intenta traducir todo eso a palabras, que eso es lo que conocemos por poesía, ¿no? Normalmente. Y ahí está lo difícil, porque muchas veces expresar un sentimiento pues es muy difícil con palabras normales, y por eso los poetas recurren a las metáforas y esas cosas. Pero ojo, las metáforas no tienen que ser nunca gratuitas. Hay veces hay poetas que se creen que la poesía es escribir 200 metáforas así súper raras, ¿no? Que nadie entiende. Eso tampoco es poesía. O sea, vale más escribir pocas metáforas, pero que estén bien hechas. Eso es lo que pienso yo. Vamos. Nos dejas poesía, Juan Ramón. Ha sido un placer enorme conversar contigo. Gracias por recibirnos en tu casa. Y volveremos por esas berenjenas con chocolate. Chocolate. A ver si nos animamos a experimentar. Cuando queráis, estáis invitados. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas.
le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no debes pecar, no le creas. Que la belleza se puede comprar, que los buenos ganan sin pelear, que lo injusto no le creas, lo olvidarás.